Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy me hicieron una pregunta interesante y era la siguiente. En la iglesia actualmente debemos lavar los pies de nuestros hermanos o de los pastores o de las personas, tal y como dijo Jesús a sus discípulos. Así que yo ahora les quiero traer la respuesta a esta pregunta según mi entendimiento a la luz de las Escrituras. Cuando nosotros vemos la escena donde Jesús llega, coge una tinaja, una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos, hay una enseñanza grandiosa en ese contexto. No solamente el hecho de que les diga luego que ellos ya están limpios y cosas similares, sino que les está mostrando, en primer lugar, algo que luego van a tener que hacer ellos unos a otros, y es la humildad de servirse unos a otros. ¿Qué estaba pasando en esa situación? En aquel contexto, las personas que lavaban los pies de los demás no eran los dueños de la casa, sino normalmente los sirvientes. En las casas muchas veces había servicio, había personas que servían en los hogares a las personas que ahí vivían. Cuando la gente llegaba de la calle, ya fueran los dueños de la casa o bien invitados de los dueños de la casa, los sirvientes iban a la entrada, antes de que ellos pasaran dentro de la casa, cogían una tinaja y una toalla y les lavaban los pies. En aquel contexto no habían carreteras asfaltadas como nosotros tenemos hoy, no iban con un calzado cerrado como nosotros vamos hoy, sino que la mayoría de veces pues andaban con sandalias y en carreteras o caminos, mejor dicho, llenos de tierra. Con lo que los pies llegaban a las casas llenos de polvo, llenos de suciedad, y por eso al entrar dentro había una muestra de respeto y honra donde el siervo se dirigía hacia la persona que llegaba y le limpiaba los pies para que entrara limpio a la casa. Cuando Jesús está haciendo eso, debemos tener en mente que lo está haciendo ¿quién? En primer lugar, el maestro de los discípulos, lo está haciendo el Señor, lo está haciendo Dios, Dios encarnado. Dios está lavando los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, Dios encarnado, está lavando los pies de sus discípulos. Eso es chocante. Eso es chocante. Lo normal hubiera sido a lo mejor que él extendiera los pies y pidiera a Pedro, otro discípulo, que le lavara sus pies, pero él lavó los pies de sus discípulos. Él quería dejar una clara enseñanza, no solamente lo que les dijo luego, sino que al decirles ahora vosotros haced lo mismo, llamándolos a lavarse los pies los unos de los otros, les estaba diciendo que debían ser humildes y servir en amor a sus hermanos. Si alguien podía decir yo no lavo los pies de nadie, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, ¿cuánto más lo deberíamos hacer nosotros, lavar los pies de nuestros hermanos? Mi pregunta es, ¿ahora la gente tiene los pies igualmente llenos de polvo cuando llegan a la casa o cuando llegan a la iglesia? No. ¿Estamos en el mismo contexto? No. ¿Entendemos lo mismo en el tema de lavar los pies? Si alguien llega a mi casa, por ejemplo, si yo invito a un jefe a mi casa, a un compañero de trabajo, y me encuentra en la puerta con una tinaja, una toalla, y le digo, venga, dame tus pies que te los voy a lavar, no va a entender absolutamente nada. Pero hay una enseñanza detrás de eso y es la humildad, el amar al prójimo y el servir a nuestros hermanos, el ser capaz de negarnos a nosotros mismos para servir al prójimo y para servir a nuestros hermanos. ¿Qué entiendo yo con el mensaje de Jesús en ese sentido? Entiendo no que literalmente tenemos que lavar los pies de nuestros hermanos. Sé que algunos lo hacen de manera simbólica, pero otros realmente creen que hay que aplicarlo en su literalidad. Pero yo
entiendo que el llamado es a servir a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo limpiar los pies de mis hermanos? Preocupándome por ellos, preocupándome por su vida espiritual. Como dice también el apóstol Pablo, considerando a los hermanos como superiores a nosotros mismos, intentando cuidar de ellos cuando me necesiten, intentar visitarlos en sus momentos de enfermedad, extenderles una mano cuando estén caídos, ayudarles en su dificultad. Así, hoy en día puedo lavar los pies de mis hermanos, puedo servirles de muchas maneras, negándome a mí mismo, quizá renunciando a mi tiempo libre, a mi tiempo de descanso, para servir a aquellos que caminan a mi lado, al prójimo y especialmente a mis hermanos en Cristo Jesús. No creo que debamos literalmente lavar los pies de nuestros hermanos, pero sí creo que debemos servirnos y amarnos los unos a los otros. Si Jesús, siendo Rey de reyes, Señor de señores, sirvió a un discípulo, ¿cómo no serviré yo a mis hermanos?